a las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Voy a volver a leerlo. Dice Lamentaciones 2:2, correspondiente a la letra Bet: destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra, que nos bendice, que nos prospera, que nos conduce siempre, Señor. Por eso en esta hora te bendecimos, porque a través de ella purificas, santificas y sobre todo, Señor, limpias nuestra vida. Te damos gracias por ello en el precioso nombre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos son bienvenidos a nuestra reunión vespertina del domingo 12 de abril del año 2026. Bienvenidos todos. Estamos en nuestra serie del libro de las Lamentaciones, que se llama Un testimonio de la ruina espiritual. Así se llama nuestro estudio de esta tarde, de esta noche. Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y vamos a basar nuestro estudio en el libro, en el capítulo 2, verso 2 de la Escritura, de Lamentaciones, que es nuestro texto. Lamentaciones dice: destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Bien, la letra correspondiente es la letra Bet, que está ahí en la pantalla. Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Como hemos venido estudiando el capítulo 1 del libro de las Lamentaciones, hemos dicho que los 22 versículos corresponden a cada una de las letras del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, en las cuales en ese alfabeto no hay vocales. Las de nosotros sí tienen vocales, y por eso nosotros tenemos 27 letras en nuestro alfabeto. Pero en el idioma hebreo antiguo no había más que consonantes, y la letra que corresponde al versículo 2 es la letra Bet. Entonces aquí está la letra Bet. Es una especie como de medio, o como un cuadrado incompleto, y esa es la segunda letra del alfabeto hebreo, la letra Bet. Y vamos a estudiarlo. Nuestra serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual, y el título de esta noche es Cuando Dios destruye todo, sin excluir nada, incluyendo a familias, humillando a todos. Así va a ser nuestro estudio. Estos son los 3 puntos de nuestra reflexión de esta noche, que tiene relación o tiene que ver con una acción que Dios despliega sobre su pueblo, que es el de destruir. Y vamos a ver el sentido de la palabra destruir, que imagínense la palabra destrucción frente al significado de la palabra hebrea balá, que es la que se traduce como destrucción. Es muy no tan fuerte como el significado etimológico de la palabra. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos. Pero bien, así se llama nuestro estudio: Cuando Dios destruye todo. Punto 1, sin excluir nada. Punto 2, incluyendo a las familias. Punto 3, humillando a todos. Comenzamos con nuestra introducción. Las escenas que Jeremías nos dejó sobre la invasión de Babilonia sobre Israel son inmejorables. Cada palabra, cada expresión y cada término empleado nos deja en claro que los acontecimientos que presenció fueron impresionantes e impactantes para toda su generación. Jeremías emplea, ocupa o desarrolla, utiliza términos muy exactos para mostrarnos lo que sucedió cuando Babilonia entró en Jerusalén. Es decir, hay una descripción muy precisa, muy cuidadosa, para enseñarnos lo que Dios ha demandado o lo que Dios quiere que conozcamos de esos sucesos. Bien,
escribí también esto: Jerusalén fue destruida, y con la destrucción vino la desgracia y la calamidad, porque la destrucción de una ciudad trae consigo un sinfín de consecuencias para quienes habitan ahí, ya que comienza un éxodo inevitable. Cuando una ciudad es destruida, la gente empieza a irse. La historia de Oaxaca tiene un episodio, no en esas condiciones, no en esas proporciones, pero se va a cumplir justamente en 10 años. Nos toca a nosotros, primeramente Dios, si tenemos vida, nos toca presenciar el centenario de una semana de terremotos en Oaxaca. Apenas empezaban las cámaras de video en aquellas épocas, pero vinieron a México, vinieron a Oaxaca, las cámaras que había en el país, y grabaron, por ejemplo, cómo quedó derrumbado, cómo quedó, valga la expresión, destruido el panteón que hoy conocemos como el Panteón General. Hay imágenes, hay fotos también de la destrucción en el centro de la ciudad. Y entonces, hace casi 100 años, Oaxaca vivió una semana de temblores que no cesaban. Y entonces lo que aconteció es que mucha gente se fue de Oaxaca. Se fue de Oaxaca porque lo primero que pasa cuando una ciudad es destruida, lo primero que pasa es que la gente se va porque ya no tiene dónde vivir. Ahora, escribí esto: Jerusalén fue destruida. Una ciudad destruida trae consigo un sinfín de consecuencias para quienes habitan allá, ya que comienza un éxodo inevitable, escasez de todo y sobre todo una incertidumbre que hunde a todos en la desesperación. Estas son cosas que suceden cuando una ciudad es destruida, y Jeremías nos está planteando esta situación, esta condición, esta nueva realidad para el pueblo de Israel, que pues los dejó, lamentablemente, tristemente, los dejó en una condición sumamente frágil, sumamente compleja, pero fue destruida Jerusalén. El libro de las Lamentaciones es precisamente un volumen de la Biblia dedicado a hablar de la desolación que trae consigo la destrucción. La razón no es que en esta vida y en este mundo no haya destrucción, sino que la destrucción procedió de Dios sobre un lugar que nunca se pensaría que viviría una experiencia de esa naturaleza. Esa es la aportación más valiosa, o es la aportación más importante que nos deja el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué? Porque el libro de las Lamentaciones retrata una destrucción que podemos decir, pues en la Biblia habla de muchas destrucciones. Por ejemplo, habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla de la destrucción de todo el mundo a través del diluvio, y habla de muchas cosas que acontecieron en el mundo pasado. Pero la virtud, la aportación positiva de Jeremías es que nos dice que fue destruida Jerusalén. Y no es que no pudiera ser destruida Jerusalén, pero Jerusalén era el asiento, era el lugar de la habitación de Dios. Y entonces Jeremías plantea una realidad que para muchos parecería imposible o parecería inaceptable, porque él escribió que Jerusalén fue destruida. Ahora, mucho antes de que eso sucediera, Dios ya le había hablado a los judíos. Eso lo vamos a ver más adelante, porque Dios les había advertido. Dios, cuando va a hacer una obra, o Dios cuando va a hacer va a obrar o va a desplegar su mano de poder, su mano de autoridad, siempre avisa. En el caso del diluvio, a Noé le llevó casi 100 años construir el arca. Y yo estoy seguro que todo ese tiempo la gente le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y les dijo: estoy haciendo un arca porque Dios va a destruir este mundo. Y yo casi estoy seguro que la gente se burlaba de lo que Noé decía por varias razones, pero principalmente porque nunca había llovido. Y entonces eso le sucedía a Noé. Jerusalén destruida era impensable, inimaginable, inaceptable. Nadie en su sano juicio podría creer que eso ocurriría. Es de las cosas que los seres humanos, Dios nos dotó
de mucha imaginación. Es una de las cosas que Dios desplegó o que Dios hizo en cada ser humano. Nosotros podemos imaginarnos muchas cosas. La diferencia entre unos y otros es que algunos plasman esa imaginación y hacen libros, hacen cuentos, hacen novelas, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar. Ahora, cuando nos referimos a la destrucción de Jerusalén, pues eso no se creía, eso no se aceptaba, eso no pensaba uno que podía suceder o que podía ocurrir. No, porque Dios había escogido el monte de Sión para hacer habitar su presencia. Y entonces no podía aceptarse que iba a destruir a Jerusalén si era su casa. Pero lo que Jeremías nos dice o nos plantea es que sí lo hizo y sí destruyó la ciudad de Jerusalén. Jerusalén destruida era impensable. Nadie en su sano juicio podría creer que eso ocurriría. Pero sucedió frente a los ojos de todos y entonces sobrevino el colapso. Los judíos quedaron sin patria. Huérfanos fueron llevados cautivos a Babilonia, dejando su ciudad hecha escombros. El libro de las Lamentaciones, mis queridos hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, es un libro sumamente importante para la vida espiritual, porque nos presenta a Dios en esa faceta que nadie lo quiere conocer, en esa faceta en la que, o en esa condición, en esa manifestación que nadie quiere, nadie debe experimentar, que es la manifestación de su ira, de su enojo contra el pecado y ahora sí, contra los pecadores. Dios aborrece el pecado y cuando el pecador se aferra al pecado, Dios consume tanto al pecado como al pecador. Eso es lo que hace el libro de las Lamentaciones, un libro de primera importancia para la vida espiritual de todos. ¿Por qué? Porque fue contra su propia naturaleza Dios. La naturaleza de Dios es hacer bien, la naturaleza de Dios es amar, pero también la naturaleza de Dios es hacer justicia. Jeremías entonces nos presenta el versículo 2, que dice de la siguiente manera, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer todos juntos. Miren lo que dice Jeremías 2:2, está en la pantalla, dice: destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Bien, llegamos así al primer punto de nuestro estudio. El primer punto de nuestro estudio dice: sin excluir nada. La primera parte del verso que meditamos dice así. Lo leemos, por favor. Dice: destruyó el Señor y no perdonó. Una vez más, destruyó el Señor y no perdonó. Para mostrarnos que fue el propio Señor el que se dio a la tarea de acabar con Israel por su rebelión e iniquidad. Es interesante. ¿Quiénes fueron los que llegaron a Jerusalén, la asediaron, la conquistaron y la destruyeron? ¿Quiénes fueron? Materialmente. ¿Quiénes fueron? Me he cansado de decirlo. Los babilonios. Pero aquí el texto no dice que fueron los babilonios. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Destruyó quién? El Señor y no perdonó. Es decir, aquí Dios está abrogando, Dios está adjudicando el hecho de haber destruido a Jerusalén. No fueron los babilonios. Los babilonios fueron un instrumento, los babilonios fueron un medio, pero al final de cuentas el que operó todo eso fue el Señor. Y eso nos deja una lección muy importante para nuestra vida, porque eso significa que Dios tiene los más variados instrumentos, que Dios tiene los más sofisticados recursos, que Dios tiene las medidas menos pensadas para hacer cumplir su voluntad. Y en este caso, para castigar al pueblo de Israel que se rebeló contra ellos. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel se discute hoy en día por los sucesos que están ocurriendo en Irán,
el cierre del estrecho de Hormuz, que nadie sabía que existía. Bueno, no era tan común hablar del estrecho de Hormuz, y hoy el mundo entero habla del estrecho de Hormuz, donde se está suscitando un gran problema. Pero el libro de las Lamentaciones nos muestra a un pueblo de Israel obstinado, a un pueblo de Israel de dura cerviz, a un pueblo de Israel que Dios castiga, y que Dios es el que castiga, no es otra nación, no es otro pueblo. Dios es el que obra y el que desarrolla su disciplina contra su pueblo. La frase "no perdonó" tiene la idea de que la decisión divina de atentar contra la ciudad de Jerusalén fue una determinación nacida de una meditación en la que pesó la maldad del pueblo e incluyó a todos. ¿Qué quiero decir con esto que escribí? No fue Dios, hermanos, Dios no hace nada a la ligera. Dios no hace algo para ver qué pasa, ¿no? Como nosotros a veces decimos, pues vamos a hacer esto, a ver qué pasa. No, Dios es de cálculos perfectos. Dios es de decisiones con propósito. Dios es un Dios que tiene objetivos muy claros. Y cuando decidió, y cuando determinó, y cuando aceptó, y cuando autorizó que el pueblo de Israel fuera destruido, así sucedió. No obró de otra manera. Ahora, el autor del libro de las Lamentaciones nos dice: destruyó Dios y no perdonó. ¿Cómo dice? Dios y no perdonó. Es decir, Dios destruyó y Dios no perdonó. La palabra destruir, hermanos, que usa la versión Reina Valera 60, procede del vocablo hebreo balá. Por eso, ¿cuál es la letra que estamos estudiando la letra correspondiente al versículo 2? Es la letra Bet. Y la palabra Bet, o la palabra que emplea el término Bet, es la palabra balá, que es la que estamos estudiando esta noche. La palabra destruir, que usa la versión Reina Valera, procede del vocablo hebreo balá, que literalmente significa devorar, arrojar al abismo y arruinar. Por eso se usa destrucción al traducirla al español. Es decir, la primera letra que aparece en el texto original es la palabra balá. Y esa palabra balá emplea la palabra o la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la letra Bet. ¿En qué estamos? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esta letra, la letra Bet. Esta letra Bet es con la que comienza el versículo 2. Y en la palabra hebrea que utiliza para Bet, o que utiliza la palabra Bet, es justamente la palabra balá, que literalmente significa devorar, arrojar al abismo y arruinar. Por eso se usa destrucción al traducirla al español. Algunas versiones en español no utilizan destruyó, sino utilizan la palabra devoró, consumió. Y y esa palabra balá significa devorar. Y cuando se sigue estudiando la palabra balá significa enviar a alguien a lo profundo, mandar a alguien al abismo. Y entonces la palabra balá, la Reina Valera la traduce como destrucción. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra balá? Quiere decir algo que es devorado. A veces nos ha tocado ver cuando un perro o cuando un león, en las películas, en los documentales, vemos como un león toma a una cebra, a un venado, y lo empieza a devorar. La carne del animal entra a sus fauces, a su abismo interno, y ahí queda la carne. Entonces, fíjense la palabra que está usando Jeremías. Jeremías está diciendo que Dios
balá a Israel, Dios devoró a Israel, Dios destruyó a Israel. Y esa es una expresión muy contundente, o es una expresión muy fuerte para entender lo que Dios hace cuando sanciona el pecado. Porque Dios está sancionando el pecado de Israel y lo está sancionando de una manera sumamente dura. Porque está consumiéndolos. Ahora, el pecado siempre es así. Termina por arruinarnos, termina por destruirnos. De esa manera, fueron juzgados todos, gobernantes, líderes religiosos y pueblo en general, que eran culpables de la iniquidad que campeaba en las calles de Jerusalén, ya que no se arrepintieron de sus perversidades. Cuando nosotros, para enterarnos completamente de lo que sucedió o enterarnos de por qué le sucedió eso a Israel, podemos encontrarlo muy fácilmente en todo lo que los profetas le dijeron a los judíos. Jeremías les dijo que los sacrificios que llevaban al templo de Jerusalén ya no los llevaran con desgano. Lo que los judíos hicieron es que presentaban sus ofrendas y lo hacían como para cumplir. En algunas ocasiones ya no lo hacían a gusto, lo hacían porque tenían que hacerlo. Y Dios les dijo, no hagan así, no me sirvan de esa manera. Pero los judíos se aferraron a separarse de Dios y entonces vino la catástrofe. Dice nuestro texto, destruyó Jehová y no perdonó. Cuando dice que Dios no perdonó, de ninguna manera contradice la esencia de Dios, porque Dios, si nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona. Dios es perdonador. Dios, si un pecador viene con todo su corazón a decirle que ya no quiere pecar y que está arrepentido genuinamente de sus pecados, Dios lo perdona. Entonces, ¿qué quiere decir Jeremías cuando dice Dios destruyó y no perdonó? En el texto original, la palabra que se usa para perdón, que traduce la Reina Valera como perdón, es la palabra kahkamai. Y kahmai significa compasión. Ya la hemos visto en otras ocasiones en el libro de Jeremías. Significa compasión. Lo que quiere decir entonces es que Dios destruyó y no se compadeció. Es decir, cuando Dios se compadece, la tenemos de ganar o la tenemos ganada, porque Dios dice, ya deténganse ahí, ya no le hagan nada. Pero cuando Dios no se compadece, pues nos va a arrasar el maligno, nos va a atropellar con toda su fuerza. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque destruyó Jehová y no perdonó. Y cuando dice no perdonó, significa ya no tuvo compasión. Dios negó su esencia. Dios ya no hizo, ya no perdonó, porque Dios, ¿se acuerdan del Salmo 103? El Salmo 103 dice así: como es la altura de los cielos sobre la tierra, así extendió su misericordia el Señor, desde los cielos hasta la tierra. Es decir, el amor de Dios es sin medida, pero cuando deja de compadecerse, ya no hay más sacrificio por el pecado. Punto 2 de nuestro estudio, incluyendo a las familias. Es una tragedia lo que sucedió en Israel, una verdadera tragedia. Y escribí esto al respecto. Dice el texto sagrado, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Lean conmigo el texto después de los 2 puntos. Dice el texto sagrado, echó por tierra. ¿Así dice? ¿No dice destruyó? ¿En la imagen? No dice echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. No, pero desde antes. Destruyó. Destruyó en su furor
la hija de Judá. Dice, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Porque se repite 2 veces la palabra destruyó. Y aquí dice, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Esa palabra destruir es la misma Balá. Devoró en su enojo las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Jeremías? ¿Qué nos está planteando el libro de las Lamentaciones? ¿Cómo estaba Dios cuando estaba devorando al pueblo de Israel? Estaba enfurecido, no enojado, sino enfurecido. ¿Y qué fue lo que destruyó? Destruyó las tiendas de Jacob. Esta palabra tiendas, hermanos, es una palabra que nos remite al lugar donde habitaban los judíos. Es una manera de llamar, pues, a la casa de los hebreos. Y evidentemente, pues, destruyó sí las casas, pero en realidad el libro de las Lamentaciones nos está planteando o nos está presentando lo que sucedió en las familias de Israel. Las casas, y en consecuencia, las familias padecieron lo inimaginable al verse sin un techo o un lugar donde desarrollar su vida. Si algo va a afectar la vida de una persona, es quedarse de la noche a la mañana sin casa. Eso es demoledor, eso es desolador, eso es inimaginable. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a terminar la reunión y nos vamos a ir a nuestra casa. Pero imagínense que llegue usted a su casa y le digan, no, ya no hay casa. ¿Qué haría usted? ¿A dónde se iría? Pues nos dirían, no, pues yo me voy con mi tío, yo me voy con mi hermano, yo me voy con mi hermana. Sí, tal vez. Pero, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto puede durar una persona en una casa que no es suya? Las casas y en consecuencia las familias padecieron lo inimaginable al verse sin un lugar donde desarrollar su vida. De la noche a la mañana, padres e hijos se quedaron sin un hogar donde habitar, y eso es una desgracia mayúscula. Imagínense, si cuando los hijos, a pesar de que ya están grandes, pues se padece y se sufre, no me quiero imaginar una mamá que se queda sin casa con 3 hijos pequeños menores de edad. Es una tristeza. Estaba yo viendo un documental de cuando entró el huracán Katrina allá a Nueva Orleans. Pasó algo pues fue muy triste. Hubo cientos de víctimas por varias razones. La primera es que nunca se imaginaron que el huracán Katrina iba a entrar como entró. La segunda es que no creyeron a las alertas que envió la autoridad. Pero me llamó mucho la atención que hubo gente que sí creyó y se fueron a un estadio que estaba techado. Y ahí llegaron todas las familias con niños chiquitos, y cuando entró el huracán a la ciudad de Nueva Orleans, el techo del lugar se empezó a abrir y empezó a caer agua. Y toda la gente gritaba, decían, se va a ir el techo, se va a caer el techo. Gracias a Dios no pasó eso, pero toda la gente gritaba, los niños, las mamás. Y entonces cuando yo leo el libro de las Lamentaciones y dice que Jehová destruyó la tienda de Jacob, pienso en que se quedaron sin casa. Y cuando uno tiene hijos grandes, pues ahí la sobrelleva uno, porque uno dice, bueno, pues como quiera ya se defienden mis hijos, mis hijas. Pero no quiero imaginarme las escenas con los niños pequeños. ¿A dónde los iban a meter? ¿Qué les iban a dar de comer? Por eso escribí, fue una desgracia mayúscula. Si hay algo, hermanos, amigos, que nos perturba, nos deprime y nos desalienta, es perder nuestro patrimonio básico. Se puede perder dinero, porque dicen, bueno, perdí 100,000 pesos, pero no perdí la casa. Se puede perder un terreno que no tiene casa y decir, bueno, se perdió ni modos, pero perder nuestro hogar es devastador para cualquiera. Los hebreos pasaron de tener una vivienda a no tener
donde resguardarse. Estamos en nuestro texto que dice: destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. ¿Qué es lo que está planteando el autor o qué es lo que está planteando Jeremías? Jeremías nos está llevando a considerar, a tener en mente esto que escribí. Si hay algo que perturba, si hay algo que deprime y nos desalienta, es perder nuestro patrimonio básico. Y Jeremías dice que los judíos perdieron sus casas, perdieron su hogar, y dice ahí, dice esta parte del texto que leímos, dice: echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. ¿Qué significa echar por tierra? Derrumbó, tiró, ¿no? Y el verbo derrumbar, el verbo tirar, significa básicamente, tiene relación con destruir, porque implica desaparecer, pero más que desaparecer, el sentido es como que tomas algo y lo tiras a la basura. Es decir, que no tiene valor. Para la persona puede tener mucho valor, pero para Dios no tiene nada de valor, y entonces eso fue lo que hizo. Llegamos así a nuestro punto 3. Punto 3 de nuestro estudio: humilló a todos. La última parte de nuestro verso o de nuestro texto dice así. Lean conmigo la última parte del texto. Dice así: humilló al reino y a sus príncipes. Lean conmigo una vez más. Humilló al reino y a sus príncipes. Una de las cosas que Dios hace, o una de las cosas que Dios lleva a cabo, o una de las especialidades que Dios tiene, me atrevo a decirlo así, una de las especialidades que Dios tiene es la de humillar. Dios hace dos cosas. La Biblia nos habla de dos cosas, de dos acciones de Dios. Dios humilla o Dios exalta. Él exalta al humilde y humilla al orgulloso, al arrogante, al soberbio, al altivo. Y entonces aquí Jeremías nos está diciendo que la acción de Dios sobre el pueblo de Israel fue la de humillar a dos clases de personas. Humilló, dice, al reino, y humilló a los príncipes. ¿Por qué humilló a ellos? ¿Por qué fueron humillados? Por su actitud. Dios, hermanos, Dios detesta la soberbia. Dios detesta la altivez. Y uno se puede preguntar, ¿por qué a Dios no le agrada el altivo, el soberbio, el arrogante? Y no le agrada, ¿saben por qué? Porque el arrogante piensa que no necesita nada. El soberbio piensa que no necesita de nadie. El altivo piensa que él puede todo. Y entonces Dios dice: ¿tú crees que tú puedes todo en esta vida? ¿Tú crees que vas a tener todas las cosas? Y entonces Dios procede a humillarlos. Y lo que pasó en el libro de las Lamentaciones es que el pueblo, los gobernantes judíos, llegaron a un punto o llegaron a un nivel en el que pensaron que ellos no necesitaban de Dios, que ellos no requerían de Dios. Y entonces Dios dijo: los voy a humillar. Escribí al respecto lo siguiente. Bueno, escribí primero esto, ¿no? La última parte de nuestro verso dice así: humilló al reino y a sus príncipes. Frente a Dios, hermanos, lo más sublime es nada. Lo más fuerte es más débil que una planta en medio del desierto. Los gobernantes de Israel fueron puestos como una simple hojarasca en medio de un tornado. El orgullo, la altivez, la arrogancia provoca que Dios despliegue o que Dios obre y le haga ver al hombre su condición. Cuando Dios
destruyó, como dice el texto que estamos estudiando, a Israel, lo hizo para dejarles en claro que ellos sin Dios no son nada. Y la lección que nos deja el libro de Jeremías es justamente esta, una de ellas. ¿Cuál? Que nosotros sin Dios no somos nada. Que nosotros necesitamos a Dios. Que nuestra vida depende de su voluntad. Porque Él va a hacer con nosotros de acuerdo a su infinita misericordia, siempre y cuando dejamos que Él obre, siempre y cuando le hagamos ver y le dejemos en claro que nosotros dependemos de Él, que nosotros no somos nada sin Él, que nuestra vida no tiene ningún sentido si Él no está. Porque de lo contrario, el arrogante lo que hace es decirle a Dios: no te necesito, no eres imprescindible en mi vida, no eres importante para mi vida. Y Dios dice: está bien, no soy importante para tu vida, está bien, no valgo en tu vida. Y Dios dice: está bien, pero cuando venga la humillación vas a enfrentarla completamente solo. El libro de las Lamentaciones, mis queridos hermanos, es un libro muy aleccionador, porque Dios tiene el control, el atributo y sobre todo tiene la facultad de hacer lo que a Él le plazca. Y nadie puede decir: ¿por qué haces eso? ¿Por qué me tratas así? Pues Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y nadie puede rebelarse contra su voluntad. Por eso el salmista escribía y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Generación a generación celebraré tus hechos, porque tus caminos son inescrutables. La palabra inescrutable quiere decir indescifrable. Nunca sabemos por qué haces las cosas. Esta noche estudiamos el texto que está en Lamentaciones 2:2 y lo volvemos a leer ya para terminar. Lamentaciones 2:2 dice: destruyó el Señor. ¿Sí estamos ahí? Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Tú puedes destruir, Señor, puedes devorar y arrebatar lo más valioso que tenemos en esta vida. No permitas que nuestro corazón se extravíe, Señor. Ayúdanos a caminar contigo con humildad, sin arrogancia, sin soberbia. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.